mientras tanto, mientras que se les da. Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar hoy de este tema súper fundamental. Y muchas veces nosotros decimos, voy a hacerles acá unas preguntitas como para que ustedes las vayan meditando y ahorita más adelante las resuelven, ¿cierto? Ustedes cuando se han sentido inseguros, ¿cierto? Muchas veces buscan ayuda en las demás personas, ¿cierto? Muchas veces somos tan dependientes hasta en nuestras propias relaciones, ¿verdad? Que digamos todo gira en torno hacia otra persona, pues porque a veces por miedo a que de pronto nos rechacen, ¿cierto? O por miedo a que de pronto se alejen de nosotros, ¿sí? Le damos como esa, digámoslo así, como cabida a las demás personas para que hagan con nosotros lo que se les dé la gana, ¿sí? ¿Por qué trajimos hoy este tema? Y es en la siguiente situación, ¿sí? Nosotros también hablamos acerca del sufrimiento en el área de humanismo como tal, ¿sí? Pero vamos a caracterizarlo en esta parte por parte de la dependencia emocional, que es uno de los factores en los cuales a nosotros se nos genera ese sufrimiento emocional y radica en nosotros siempre, ¿sí? En algunas ocasiones o en ocasiones hasta de manera permanente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar, vamos a definir qué es esa dependencia emocional, ¿sí? Resulta que esa dependencia emocional es la necesidad que nosotros le damos a las demás personas, ¿sí? Para que asuman responsabilidades que principalmente nos corresponden a nosotros, ¿sí? Obviamente, por lo que les estaba diciendo hace algunos minutos, el temor de pronto a la separación de las personas, ¿cierto? De pronto a esas dificultades al momento de tomar esas decisiones, porque de pronto lo que siempre les he dicho cuando manejábamos el tema de la parte de nuestra propia autoestima, ¿sí? De pronto nos sentimos como inseguros, ¿cierto? Con ciertas dificultades de pronto al poder expresar cuando estamos en desacuerdo, ¿sí? Cuando de pronto queremos dar a conocer que algo nos incomoda, ¿cierto? Muchas veces también esta parte depende de pronto por esa pérdida, ¿cierto? De apoyo, de aprobación con las demás personas que nos están rodeando, ¿cierto? De pronto a sentirnos incómodos en ese círculo al cual de pronto nos estamos incluyendo, ¿sí o no? De pronto a sentirnos un poco desamparados, ¿sí? Y a ser incapaces de cuidar de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, muchas veces nos da miedo toda esta situación, ¿sí? Las personas con dependencias emocionales suelen, ¿cierto? Iniciar, digamos que sus relaciones afectivas, digámoslo así, de manera más rápida, ¿sí? Por buscar de pronto cómo llenar ese vacío que se ha generado, ¿sí? Ya sea de pronto por alguna ruptura, y vamos acá, entramos un poquito también a esas rupturas que se dan dentro de los hogares, ¿sí? Cuando son esos hogares disfuncionales, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros como que quedamos con esos vacíos emocionales y nos cuesta, ¿sí? Subsanar de manera individual todas estas falencias. Entonces buscamos de pronto ese cariño y ese amor que de pronto nos están brindando nuestros padres en nuestros inicios como tal, sí, pero cuando ellos se separan como tal, ¿cierto? Nosotros buscamos la aceptación y refugio muchas veces en las demás personas. Por eso ustedes se darán cuenta que hay personas que de pronto se organizan y organizan su vida, digamos que marital, rápidamente, ¿sí? Buscando de pronto tener y de pronto subsanar con este cariño y con este, y de cierta manera con este apego hacia esta persona, de pronto ese vacío que se le generó de pronto en su etapa de crecimiento. ¿Listo?
¿Cómo se pueden identificar las personas que son, que dependen emocionalmente? Bueno, ustedes se darán cuenta que estos temas ya los hemos hablado y es muchas veces también por carecer de esa baja autoestima, ¿cierto? Por ese autodesprecio que uno muchas veces se da al momento de no aceptarse tal cual y como es, ¿sí? Buscan relaciones de pareja teniendo poco criterio, lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Muchas veces se fijan pues en la primera persona que ven, ¿cierto? Con el fin de establecer esa relación, de subsanar esos vacíos, ¿cierto? Y de pronto porque muchas veces les falta ser más asertivos al momento de tomar sus decisiones, al momento de creer en las convicciones propias que tiene este ser humano como tal, ¿sí? Muchas veces también son personas que tienen tendencias de depresión y ansiedad, ¿cierto? Son personas que de pronto no asumen sus responsabilidades, ¿sí? De pronto les cuesta de pronto enfrentarse a la realidad solos, ¿cierto? Son personas que se sienten inseguras, les cuesta tomar decisiones, los que les estaba diciendo hace unos minutos, pueden tener problemas para hacer las cosas por sí solos, ¿sí? Eh, son personas que están dispuestos a obedecer, a ser subordinados de forma desproporcionada, ¿sí? Poco adaptivas a los nuevos entornos o a nuevas situaciones, son esas personas que de pronto les da miedo de pronto cerrar esos ciclos y enfrentarse a nuevos cambios que les trae la vida, ¿sí? Entonces, por lo general, ustedes se van a dar cuenta que estas personas son las que siempre se quedan estancadas en el mismo sitio, que no les gusta de pronto avanzar, ¿sí? Se mantienen más bien en su zona de confort por temor de pronto a salir más, a conseguir nuevas metas, nuevos retos, ¿sí? Les da mucho miedo toda esta situación. ¿Listo? El temor de pronto al rechazo y a dificultad para dar su opinión. Y siempre, digamos que son esas personas que siempre buscan agradarle a todas las personas, ¿sí? Entonces, por lo general hacemos énfasis a las personas que muchas veces son sumisas, que a todo le dicen que sí, sí, para tener como toda esa aceptación dentro de su entorno social como tal, ¿sí? Dificultad para iniciar proyectos por su cuenta, ¿sí? Son esas personas que de pronto les cuesta emprender ese camino solo, y la falta de confianza en su propio juicio y capacidades, lo que les estaba diciendo hace unos momentos. Están dispuestos a hacer tareas no deseables por mantener la relación de dependencia, ¿sí? Y aquí vemos de pronto esta partecita donde en ocasiones nosotros somos demasiado masoquistas, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos estar dependiendo de esa otra persona, ¿sí? Porque de pronto decimos cómo voy a salir adelante, cómo voy a, a resolver toda la situación yo solo, ¿sí? Y de cierta manera nos llenamos de esos miedos y de esas frustraciones que muchas veces eh, seguimos ahí teniendo y asumiendo, digamos que esta posición de ser personas sumisas ante el dominio de estas demás personas. ¿Listo? En ocasiones se llega a tal punto de pronto de soportar ese maltrato físico, verbal, ¿cierto? Que puede dar pie al maltrato de género, ¿cierto? Por eso es que solemos ver, digamos, toda esta situación que lamentablemente para nadie no es un secreto, esa violencia física, intrafamiliar, ¿cierto? Mental, verbal, ¿sí? Porque pues las personas, digamos, que se han sometido tanto a estas personas y siguen ahí, ¿sí? Permitiendo pues todas esas atrocidades, ¿cierto? Porque dependen obviamente emocionalmente de las demás personas, ¿sí? Eh, Devolviéndonos un poquito, porque pues carecen de pronto esa baja autoestima, ¿sí? Y digamos que le dan credibilidad a lo que esta otra persona, digamos, les ha dicho en su momento.
¿sí? La soledad les hace sentir muy incómodos, ¿sí? Hay personas que el estar solos también los lleva a esa depresión y buscan obviamente estar en compañía con otra persona, pero muchas veces no damos con muy buenos partidos y lamentablemente resultamos siendo como marionetas, y perdónenme un poquito la expresión, pero hasta esclavos y personas dominadas por estas otras personas. Entonces hay que tener cuidado con esta situación, ¿sí? No tienen la capacidad y son esas personas que se mantienen un poquito en esas relaciones tóxicas, ¿sí? Que todo gira y que a pesar de que ven que su vida es un caos, les da miedo salir de toda esta situación muchas veces, ¿sí? La sensación de vacío solo puede llenarse este vacío con otra persona, lo que les estaba diciendo hace unos instantes, y digamos que toda esta parte, ¿sí? Si nos damos cuenta, ocurre cuando somos dependientes de cierta manera de esa otra persona que creemos, ¿cierto? Que llega de pronto como para reforzarnos a nosotros esa parte emocional, pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿cierto? Que estamos cometiendo los errores más grandes de nuestra vida permitiendo que estas personas nos dominen a nosotros, ¿sí? Y se tomen, digámoslo así, atribuciones que no les corresponden. ¿Listo? Claro hasta ahí sobre el temita de la dependencia emocional o hasta que hay alguna duda que ustedes me vayan diciendo, profe, tengo dudas o bueno. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí el tema de la Sí, dependencia? señora. Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Listo, cuando nosotros vemos personas dependientes emocionalmente, ¿sí? Son personas que de pronto no son capaces de darse en cuenta de los efectos de su dependencia que tienen en su vida diaria, ¿sí? Digamos que son esas personas que no aceptan, ¿cierto? Que digamos toda su vida está girando en torno a ese otro ser humano. Por eso ustedes muchas veces se darán cuenta y mirarán episodios donde muchas veces hay personas que digamos eh, permiten, ¿sí? Y son demasiado permisivas con situaciones demasiado toscas para ellas mismas. Cuéntame, veo a alguien con una manito levantada. Yo, profe, mira, es que tengo una duda. Espera que tengo también la clase en el computador. Ok. Mira, es que tengo una duda. Es que mira, o sea, no es sobre la clase prácticamente, pero es que mira, yo hice los trabajos, los talleres de Sí, bloqueo emocional, todos, o sea, esos talleres, y decía que tocaba mandarlos el día 11, o sea, hoy. el día 11. ¿Tú de qué Sí, sede eres? de Bochica, creo. Bueno, digamos que ahí ya son órdenes, digamos, de la directora que esté a cargo, ¿sí? Entonces, Sí, ¿qué vas a hacer? Envíale los talleres que hemos hecho hasta el momento y las personas que también les han dado de pronto la información y que entreguen los trabajos para ese día, pues entreguen todo el proceso que llevan hasta el momento, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta otra cosita y bueno, eso sí, digamos que lo voy a tener ahí como en una observación para los directivos, y es que nosotros hemos llegado al acuerdo, ¿cierto? Que los trabajos se reciben al finalizar el semestre. No sé por qué de pronto está pasando esta situación, pero bueno, envía lo que tú tienes. Si te dieron algún correo, me imagino que te darían algún correo para que enviaras sí, eso. sí, es que ¿Listo? me dieron ese correo, pero, o sea, yo no los puedo enviar el correo porque no lo sé. Y he tratado y no he podido. Entonces, te iba a preguntar que si te los podía mandar a ti por WhatsApp, pero me dijiste que no, entonces se los envió a la rectora. Ujú. Sí, en este caso es a ella. Más sin embargo, no sé si de pronto mi profe Xiomara tenga conocimiento de esto, pero pues no, no sé. Listo. Entonces, vale, gracias, profe. ¿Listo? No, no te preocupes. Pues yo hasta el momento tengo entendido que todos los trabajos los debemos de entregar finalizando periodo que es ahorita en noviembre. ¿Listo?
Listo. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, más sin embargo, voy a dejar esa dudita acá como en el tintero y cualquier cosita, pues yo les aviso la otra clase. ¿Listo? Profe, disculpe, yo también tengo una duda. Dime. Es que lo que pasa, le había preguntado, había consultado más o menos con la coordinadora y nos habían dicho que para septiembre, o sea, este mes, iban a entregar como una partecita de informe, o sea, para saber más o menos uno cómo iba. Entonces tengo duda si de Bueno. pronto en su materia usted tiene conocimiento de eso, porque pues me interesa para uno saber cómo va. ¿Sí me De entiende? pronto sea para pedirles y solicitarles a ustedes qué avances tienen en cuanto al proceso. Entonces, pues envíen, digamos, lo que ustedes han llevado hasta el momento y lo que tienen pues solucionado. Yo me imagino que será para verificar cómo van en el desarrollo de todas las actividades. Me imagino que debe ser por esa situación. ¿Listo? Pero en realidad no tengo conocimiento, entonces voy a preguntar esto ahorita, más tardecito. ¿Listo? Qué pena, profe, pues que yo sepa, pues a nosotros siempre nos habían dicho lo mismo como hicimos en sexto y séptimo, o sea, ya todo al Sí. final del periodo, todo entregar los trabajos, todo lo que hemos hecho, las hojas de respuesta y aparte los ensayos. Listo, no te preocupes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A las personas que les están solicitando de pronto sus avances, envíen los avances que tienen. A las personas que no les han solicitado en este momento absolutamente nada, pues despreocúpese y digamos que sigamos en el proceso, ¿listo? No hay afán. Recuerden que digamos que todas las... ¿Cómo les digo a ustedes? Las reglas de todas las sedes no son iguales para todos, y entonces no se preocupen. Si a ustedes en su sede, en su grupo de WhatsApp, no les han solicitado nada, pues omitan esto que se está diciendo, ¿listo? Para que de pronto no se haya generar de pronto confusiones más adelante, ¿listo? Estén pendientes, sí, de sus grupos de WhatsApp y de pronto de los mensajes que se les deje de manera interna, ¿sí? Cada uno de sus directores y ya. O sea, profe, por ejemplo, los trabajos que ya hemos realizado con usted, yo los tengo todos desarrollados, pues lo tengo en una carpeta, o sea Eso. que nomás toca esperar que llegue noviembre y se le entrega pues personalmente a la sede A donde la más debe ir. directora, sí, a la sede que Ah, perteneces. No, ok, no que vaya a llegar a eso a otras sedes, porque muchas veces nos han pasado, ¿sí? Se filtra como la información y llegan los trabajos a otras sedes. Entonces, recuerden estar pendientes únicamente de las observaciones, bueno, de todos los puntos que se les da directamente en su sede, ¿sí? De todas las órdenes que se les da allí, porque muchas veces hacen todo lo contrario, van y de pronto les pidieron de pronto cómo iban en el proceso, de pronto, digamos, un ejemplo, ahorita que es la sede de Bochica, ¿sí? Y resulta que los muchachos de la sede de Soacha resultan mandando también los trabajos a ese correo. Entonces, la idea es que no se vaya a filtrar la información y que únicamente hagan caso a las órdenes que se les han dejado a ustedes en el WhatsApp de manera directa. ¿Listo? Ya por las directrices que de cada sede. ¿Listo? Para que no se vaya a generar como un teléfono roto acá en esta situación. ¿Listo? Bueno, gracias. continuemos. Entonces, mirábamos, digamos, mirábamos todos los factores que se generan dentro de esta problemática cuando nosotros dependemos emocionalmente de una persona, ¿sí? Muchas veces nos damos a la tarea, ¿cierto? De no depender de nosotros mismos, sino de darle cabida a las opiniones de las demás personas. Por eso es que muchas veces, ¿cierto? Nosotros nos dejamos manipular, ¿cierto? De pronto cuando nosotros carecemos de esa dependencia emocional, ¿cierto? Hay personas que se van hacia otros extremos y resultan siendo personas posesivas, ¿cierto? Digamos que son personas que también le exigen, hay personas que se pasan digamos que de estos parámetros y les exigen cosas a sus parejas, ¿sí? Y digamos que esas personas con tal de no perder de pronto la creabilidad y de pronto de que la persona no se vaya, ¿cierto? Hacen todo lo posible por darle a esta persona todo lo que ellos quieran. Entonces, digamos que
nos volvemos demasiado sumisos a muchas veces por lo que de pronto nos mandan a hacer esas otras personas. Entonces hay que tener cuidado con toda esta situación. Son personas frías, ¿sí? Por lo general, las personas que son demasiado dominantes, ¿sí? Las que de pronto abusan de esta situación, ¿sí? Son personas frías, demasiado calculadoras, ¿cierto? De pronto son personas que son demasiado jocosas, ¿cierto? Y muchas veces utilizan burlarse, ¿cierto? Para mantener de pronto dominada a esta persona. Entonces, digamos que las llenan a esas personas que carecen un poquito de esa dependencia emocional, ¿cierto? Con ciertos factores como cierta inseguridad. Entonces, digamos que cualquier situación, digamos que la dan a acomodarla a favor de ellos. Entonces, muchas veces le hacen a creer a las personas una idea totalmente negativa, ¿sí? En la cual lo que hacen es, obviamente, generar una mentalidad que siempre estas personas van a necesitar de ellos. Entonces, se generan, obviamente, para estas personas que dependen emocionalmente de alguien, precisamente eso, esa dependencia emocional. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí una cosita que yo quiero que... Bueno, ¿cuáles son algunas dependencias cuando nosotros, algunas consecuencias de esa dependencia emocional como tal, que carece de pronto en la personalidad de las personas, ¿sí? De pronto la identidad se ve afectada, ¿sí? Caracterizándose por un yo débil, ¿sí? Entonces, digamos que las personas se llenan y hacemos énfasis a preguntarse quiénes son esas, quiénes somos nosotros, ¿sí? Y resulta que nos centramos en esa parte negativa, ¿sí? En no de pronto lo que nos fortalece, sino en las debilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Digamos que este es uno de los primeros factores de algunas consecuencias que aparecen allí también, ¿sí? Pueden ser causa de la depresión, de la ansiedad. Ustedes se darán cuenta que las personas que de pronto dependen emocionalmente de una de las personas como tal, ¿sí? Son personas que obviamente sufren de todas estas, eh, digamos que de todas estas situaciones, como le venía diciendo, la depresión, la ansiedad, ¿sí? Les da fobia social, ¿sí? De pronto darse a conocer en la sociedad como tal, ¿cierto? Les da ansiedad, no les gusta de pronto estar ahí, ¿sí? Digamos que todo les causa como ese sentimiento de tristeza, ¿cierto? De ansiedad, de pronto de hacerse daño hacia ellos mismos, ¿sí? Entonces podemos llegar a todas esas situaciones. La falta de autosuficiencia emocional, ¿sí? Que es prácticamente a lo que nosotros conocemos. Ustedes saben, y vuelvo y lo reitero acá en esta clase, nosotros siempre, digamos que nuestras emociones van a jugar con nosotros y digamos que nuestras emociones, para que ustedes se familiaricen, es como una montaña rusa, ¿sí? Nosotros vamos de subida y bajada, ¿sí? De acuerdo al estado o a la situación que nosotros nos encontremos. Entonces, digamos que también vamos a tener esa disyuntiva en la cual obviamente cuando nos sentimos mal, ¿sí? Por lo general, ¿nosotros qué hacemos? Obviamente, tratar de darle solución a esa situación, tratar de pronto de ponerle un mejor semblante, de pronto de ponerle la mejor cara, ¿sí? Pero hay personas que no pueden controlar y manejar todas estas situaciones y lamentablemente, ¿cierto? No somos, digamos, suficientes al momento de controlar toda esta situación. Entonces, digamos que se nos baja esa autoestima, nos sentimos inseguros, ¿cierto? Por lo general siempre estamos con esas emociones totalmente negativas, ¿cierto? Donde nos juegan obviamente un papel demasiado
traumático, digamos que para nosotros los seres humanos. Por eso es que en nosotros es necesario llenarnos de esa seguridad y de convicción hacia nosotros mismos, ¿sí? Para que obviamente nosotros no nos dejemos manipular por las demás personas, que es otra situación, otra consecuencia que se presenta acá, ¿sí? Nosotros nos dejamos, digamos que somos tan vulnerables y podemos llegar a ser manipulados pues por las demás personas que están hacia nuestro alrededor, ¿cierto? Tenemos como esa sensación de inferioridad, ¿cierto? Y obviamente en la parte laboral también se nos presentan esas dificultades, entonces digamos que nos salimos de casillas, somos demasiado explosivos, de pronto como que nos encontramos de pronto en esa encrucijada y nos cuesta de pronto pedir ayuda, ¿cierto? Solemos de pronto llorar porque pues no sabemos cómo manejar toda esta situación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o hasta ahí hay algo, otra pregunta? Claro, profe. Listo. Entonces yo quisiera preguntarles en este momento, ¿cierto? Como les había dejado dos preguntas en el tintero, ¿sí? Y yo quisiera saber de pronto, de boca de ustedes, ¿cómo hacen ustedes para manejar de pronto cuando se encuentran de pronto dependiendo emocionalmente de una persona? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes de pronto para de pronto salir de esa disyuntiva que muchas veces, y no solo a ustedes les pasa, a uno también le ha pasado, digamos que toda esta situación? Entonces yo quisiera escucharlos a ustedes, cómo salen de pronto de toda esta situación cuando se encuentran o si han tenido de pronto alguna situación en la cual han dependido emocionalmente de una persona, ¿sí? Yo quiero escucharlos a ustedes en este momento. Alguien que de pronto se lance al rol. Yo sé que es un tema demasiado complejo. Dime. También. Listo, Bueno, dale. profe, yo quisiera. ¿Qué le digo? Pues la verdad sí me ha pasado, porque sí hubo una ocasión donde dependía emocionalmente de una persona muchísimo y creo que muchas veces esa situación te lleva a tomar decisiones que no son buenas para tu vida. Y lo único que puede hacer uno en ese caso, profe, es alejarse porque si se queda ahí, más daño se va a hacer ella misma. Sí, es verdad. Y muchas veces, digamos que en su gran mayoría, esa dependencia emocional se da, digamos que se ve más evidente, ¿cierto? En la parte cuando nosotros establecemos una relación con alguien, ¿sí? Nosotros perdemos muchas veces, digamos, que los estribos, ¿sí? Y digamos que muchas veces nosotros como que todo gira en torno hacia esa otra persona, ¿sí? Y nosotros decimos, oiga, pero es que todo está girando y no, su merced tiene la razón, ¿cierto? Empezando, somos sumisos hasta en esa situación. Si su merced tiene la razón, así esa otra persona no tenga la razón, nosotros le damos la aceptación, ¿sí? Llegamos hasta tal punto de lo que yo les estaba diciendo a ustedes, de aguantarnos todo, ¿cierto? De ser unas personas que digamos que nos falta como esa convicción, ¿cierto? Para hacerle ver y tal vez entender a esa persona también su error, ¿sí? Entonces, le damos como la cabida a esa persona para que se vuelva manipuladora, ¿sí? Muy estratégica para que, pues obviamente, nos mantenga, digamos que de cierta manera, dominados a nosotros. Lo que tú dices es cierto. Una de las soluciones es un poquito, pues, alejarnos de toda esta situación, ¿sí? Muchas veces, digamos que esto es súper doloroso, pero es a eso a lo que le llamamos cerrar ciclos como tal, que son necesarios para nuestra vida, ¿sí? Cuando somos capaces de eso, obviamente, estamos siendo lógicos y estamos llenándonos de ese carácter y de esa convicción que repercute en algo que nosotros siempre le hemos hecho énfasis y es ese llamado al amor propio que muchas veces a nosotros se nos olvida. Veo dos personitas que levantaron la mano, a eso me las escucho. refiero,
A eso me refiero, digamos, en el sentido de que, digamos, podríamos alejarnos pues bueno, de esa persona, pero si no bueno, nos alejamos y no hacemos nada. O sea, ¿en qué sentido? En que si nos alejamos, empezaremos como a hacer otras cosas o, no sé, digo, enfocarnos en otras cosas, en, no sé, estudiar, algún hobby, no sé, alguna cosa, porque pues siempre la vamos a tener ahí si seguimos así, sea que nos alejemos, digo yo, no sé. Pues sí, tienes también razón, pero digamos que también hay que llenarnos un poquito de esa convicción y de ese carácter, Jason, al cual hago referencia, ¿sí? Porque digamos, yo he visto personas que aún así han salido de su zona, ¿cierto? De esa dependencia emocional, ¿sí? De pronto, hoy en día hablan del tema con esa persona demasiado, digamos que con una convicción demasiadamente clara, ¿sí? Y aún así, después de tanto daño que tal vez se pudo realizar o que te pudo dar esa persona, se le da cabida también a ese perdón que muchas veces hemos hablado acá, ¿sí? Y son personas que no, digamos que no le tienen como ese cierto resentimiento, ¿sí? Y que han logrado perdonar y superar, obviamente, ese daño que en algún momento les efectuó esa otra persona en su momento, Pero, ¿no? profe, qué pena, la interrumpo. Dime. Pienso, ¿no? Yo pienso que eso ya tiene que ser de parte de uno, ¿cierto? Sí, Porque uno no puede seguir ahí metido en la mente de una persona o pensando en esa persona que ya no sí. está pensando en ti, que está con otra persona diferente que no eres tú. Entonces tienes que quererte tú primero que a las demás personas, porque si no, nunca vas a salir adelante y nunca vas a lograr nada y nunca vas a tener una vida amorosa. Bueno, Exacto, exacto. Y ahí partimos de otra parte que se llama un poquito de esa seguridad, ¿sí? Que debemos de tener nosotros mismos, ¿sí? Si ustedes se dan de cuenta, bueno, y yo creo que acá más de una persona le ha pasado, ¿sí? Cuando nosotros no somos tan claros, ¿cierto? En esa toma de decisiones y digamos nos alejamos, pero de un momento determinado nos volvemos a chocar con esa persona en la vida, como que la vida misma se encarga de ponérnosla ahí, a ver usted también eh, cómo va a actuar, ¿sí? Y muchas veces nos hemos dado cuenta que sí nos hemos llenado de ese carácter y de esa convicción y que prima obviamente ese amor propio. Sí, no es que en ese momento yo les haga un llamado a que no, se vuelvan las personas más orgullosas, pero sí que de pronto se aseguren de lo que son ustedes en este momento, ¿sí? No se trata también de que, mejor dicho, sea, ahorita nos vamos a volver los seres más orgullosos de la vida, porque no, la idea es obviamente saber perdonar a esas personas que en algún momento vinieron a perturbarnos nuestra existencia, ¿sí? Y que nosotros en ocasiones fuimos permisivos también con esas personas para que toda esta situación se generara. Entonces, cuando aprendemos a perdonar, ¿cierto? A llenarnos de esa convicción y de ese amor propio, va a llegar el momento que tal vez esa persona se nos vuelva a atravesar en nuestra vida, ¿cierto? Y digamos que de cierta manera ya no nos va a afectar lo que nos decía la compañerita en ese momento, hace unos segundos, eh, qué nos vaya a hacer, ¿sí? O de pronto qué nos vaya a decir, porque nosotros ya nos hemos llenado de esa seguridad, ¿sí? Y de ese amor propio. ¿Ya qué voy con eso? Hay muchas chicas y muchos chicos, porque esto es hacia nivel universal. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que de pronto cuando toda esa situación pasa, una ruptura, digámoslo así, o una situación que de pronto lamentablemente nos deja marcados, ¿sí? De pronto el solo hecho de que a ti te digan, oye, es que tú no puedes, o sea, tú sin mí, hay personas que se llenan de esa atribución y te dicen, es que tú no puedes, ¿sí? Tú no puedes salir adelante sin mí, ¿sí? O sea, ¿quién se va, o son tan, perdónenme la expresión, pero son tan egocentristas que tienen el valor de decirte, y muchas veces pasa, pero ¿quién se va a fijar en usted? ¿Sí? O sea, se creen como dueños de nuestra existencia. Entonces, digámoslo así,
que ya va a llegar ese día que te la vas a volver a encontrar y vas a ver que los comentarios de esa persona ya no te van a desestabilizar como lo hacían en algún momento de su vida. Entonces, digamos que el llamadito de hoy es a que nos llenemos siempre de esa seguridad y de esa convicción que nosotros debemos tener siempre. ¿Listo? Ojo, no de pronto a elevarnos tanto, ¿sí? Y a convertirnos en esas personas arrogantes y manipuladoras, sino lo que les digo siempre a ustedes, ser demasiado equilibrados en los comportamientos que vayamos a manejar. ¿Listo? ¿Alguien más? María, tienes la manito levantada. Te escucho porque ya. Pues yo creo que además de pues alejarse puede haber otra posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, poner límites. Poner Exactamente. límites es muy importante. Todos los días subirnos la autoestima, no sé, mirarnos al espejo y decir, yo importo, yo también valgo y mi opinión cuenta. Esas cosas, además de alejarse, pues tú puedes sanarlas, pues, en el proceso, ¿sí? No necesariamente debes Alejandro. Sí, porque es otro. pues tal vez esa persona, normalmente las personas narcisistas no se dan cuenta que son narcisistas. Entonces, pues tú puedes sonar lo tuyo y pues poner tus límites. Si esa persona acepta tus reglas, tus, no sé, tus prioridades también, porque pues se supone que una relación es entre dos, o puede ser con tu mamá, o puede ser con tu papá, o con quien sea, pues si esa persona los respeta, pues seguir en la relación, o en, sí. En su defecto, ya llegamos a ese otro punto y es de pronto alejarnos pues si no, pues ahí sí un poquito. Exactamente. Listo. O sea, ya, eso es todo. Muy bien, listo. Sí, digamos que ahorita, y es en todas las relaciones, María, lo que tú decías es verdad. Hay que tenerlo en cuenta. No solo, pues digamos que me enfoqué un poquito en el área de la pareja, pues para que ustedes como que tuvieran una idea un poco más clara, pero en efecto todo esto pasa en las relaciones que tú tengas, ¿sí? En las relaciones con tus hermanos, en las relaciones de pronto con tus familiares, con tu papá y tu mamá, con tus amigos, ¿sí? Con todas las personas que giran en torno a ti. ¿Listo? Entonces, a tener mucho cuidado con toda esta situación allí. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz fin de semana y hoy sí no les dejo actividad, ¿listo? Entonces, para que les quede tiempito y puedan realizar las otras actividades que tienen, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, Sí, señora. gracias mucho, chao. Chao, profe. profe.